Cuando trabajamos con clases y objetos, debemos de tener en cuenta la alcanzabilidad de las variables una vez hemos definido la visibilidad, ¿vale? En este caso, estos atributos que hemos definido aquí, fuera de cualquier método, directamente en la clase, son variables de clase o atributos de la clase, las cuales son visibles desde cualquier función. Es decir, yo aquí dentro puedo hacer un health igual a 100 y es visible. Si yo tuviese aquí otro método llamado, por ejemplo, show health, podría acceder también y pues hacer un debug.log de health. Porque, como digo, los atributos que definimos aquí fuera, a nivel de clase, son visibles en cualquier parte de la clase, en cualquier función de la clase. En cambio, si yo aquí me defino una i, solo es visible aquí dentro del método donde la he definido. Yo aquí no podría hacer pues un i++, ¿vale? Por ejemplo, porque está definido solo para la clase showName. Por tanto, si queremos definir una propiedad, un atributo que sea visible en toda la clase, lo definimos aquí, fuera, a nivel de clase. Y si queremos trabajar con un atributo, una propiedad que sea solo visible aquí dentro, pues dentro de la función. ¿Cuándo sabemos que algo debe estar visible para toda clase o no? Muy sencillo. Por ejemplo, si yo me defino un enemy que tiene un atributo health que depende del enemigo, pues lo habitual sería definirlo a nivel de clase, porque en varias partes del código puedo acceder a este valor y además es algo que define la clase. En cambio, si yo aquí me defino un array para trabajar y necesito un for i para hacer un bucle de repetición, pues esa i me la defino aquí dentro a nivel de la función. ¿Pasaría algo si yo me defino, por ejemplo, si yo hago un for int i igual a 0, i menor que 10, i++, y hago aquí, pues, por ejemplo, un debug.log de i, ¿vale? Como digo, esto pues, solo tiene interés aquí, lo hago aquí. ¿Pasaría algo si yo muevo esto y me defino la i a nivel de clase? Hombre, funcionalmente no va a pasar nada. Esto funcionará igual, la i sea accesible desde aquí. Pero debemos tener en cuenta varias cosas. Si yo aquí lo estoy utilizando la i, desde aquí puedo hacer un i++ en otros sitios sin darme cuenta y fastidiarme el bucle, porque la variable es accesible en todos los métodos. Y otra cosa, tener esto lleno de atributos a nivel de clase, los cuales solo se utilizan en una función, pues no tiene sentido. Entonces, lo recomendable es, siempre que voy a utilizar alguna variable que solo me haga falta en esa clase, en esa función, la defino a nivel de función y así me evito pues poder tener problemas. Y además el código queda muy limpio. De esta forma yo puedo definirme aquí otra variable i totalmente distinta en el método showHealth, que pues es distinta a esta i, aunque se llame igual, es distinta. Por tanto, si yo defino un atributo a nivel de clase como health, pues este atributo es visible por cualquier función. Desde función 1 puedo acceder a todas sus variables locales de la función, pero también a las variables de clase. Y desde la función 2 también accedo a las variables locales de función 2 y también a todas las variables o atributos de la clase. En este caso veis que tengo una variable con el mismo nombre i en dos funciones distintas, pues el comportamiento es totalmente distinto. Son espacios de memoria, como podéis ver, distintos. Ahora, si yo desde función 1 hago health igual a health menos 10 y desde función 2 hago health igual a health menos 20, pues por un lado se aplicará menos 10, que será 90, y por otro menos 20, que será pues 70. Es decir, el valor que acceda tanto función 1 como función 2 es este de aquí, mientras que en sus variables locales pues los valores pueden ser distintos. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí dentro me defino una nueva variable llamado health? Fijaros que no me da ningún problema, pero aquí tengo una variable de clase llamada health y una variable local de la función llamada health. ¿Qué pasa si yo hago health
menos menos, o health igual a health menos 10. ¿Qué hace? Le resta 100, vamos a definir que este son 50. Le resta 10 a este, le resta 10 a este, o le resta 10 a los dos, o qué es lo que ocurre. Vamos a verlo mostrando con un ejemplo. Bien, pues ahora lo vamos a ejecutar, pero fijaros que llamar al método showName únicamente es posible pues si lo hacemos explícitamente. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el script principal, que es el que tiene asociado el cubo, cuando cree el enemy, lo que le vamos a hacer es hacer un showName. A ver, el nombre de la función no hace realmente eso, pero lo que quiero es que directamente llame a este código, se ejecute esto de aquí y pues nos muestre que vale health. Vamos a probar con Unity. Ejecutamos y fijaros que nos dice que health vale 90. Por tanto, lo que está haciendo es modificar esta variable local. ¿Vale? En este sentido, si tenemos dos variables, una de clase y una local con el mismo nombre, si yo desde el método accedo a esa variable, estoy accediendo a la local. ¿Y cómo puedo acceder a la variable de clase? Pues utilizando el operador this. ¿Vale? Con this estoy haciendo referencia a la variable de clase. De esta forma, si yo hago this.health, estoy accediendo a esta aquí. Si yo hago health únicamente, pues estoy accediendo a esta aquí. Lo vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y efectivamente ahora pues veis que vale 40 porque está accediendo a esta variable de clase.